Y solo puede valorar ese lugar quien ha estado a los pies del Señor. Y pensaba en aquella mujer que se acercó a Jesús, que ungió los pies de Jesús, que los besó, dice la palabra, y allí ella tuvo una experiencia maravillosa, la cual puede ser nuestra experiencia si en verdad aprendemos a estar a los pies del Señor. Tomen asiento, hermanos, Dios nos bendiga. Quiero compartir con la ayuda del Señor una palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y el versículo 16 tiene mucha relación con la palabra que estábamos compartiendo en la apertura. Justamente fue para centrarnos durante la reunión en una palabra que tuviese relación tanto en la apertura como también en la meditación de esta parte, la parte final. Capítulo 5 y versículo 16. Dice la palabra del Señor, Jesús es el que está hablando, por eso la mayoría de nuestras Biblias está en rojo, las palabras del Señor. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así, de esta manera, esa expresión así está llevándonos a lo que estaba hablando anteriormente. Así. De esa manera. Y el Señor, anterior a esto, estaba justamente hablándoles de esta necesidad de poder conducirnos, comportarnos y posicionarnos como hijos del Señor. El Señor termina allí en el Sermón del Monte, termina de hablarle de las bienaventuranzas y le dice, bienaventurados. No le dice los exitosos, los que están felices, los que están viviendo un tiempo maravilloso. Le dice bienaventurados los que lloran, los que padecen persecución, bienaventurados los pacificadores. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque están pasando situaciones posiblemente que nadie elegiría de pasar por una crisis, por una situación de esa, pero la están pasando y en ello están viviendo la vida cristiana y glorificando el nombre del Señor. Por eso dice, sumamente felices, bienaventurados, dichosos, los que pasan por estas situaciones, porque ello le lleva gloria al Señor. Y después de estas consideraciones que el Señor hace, le dice entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un versículo breve, pero que si nos detenemos a analizarlo, hermanos, tiene tanto para decir, tanto para decir. Así, ¿cómo? Y dice, alumbre vuestra luz. Y dice, delante
de los hombres. Es decir, que no es una luz que está en nuestro interior, que ilumina nuestra vida, que nos ayuda a vivir una vida nueva y diferente, sino que dice que esa luz está y debe estar delante de los hombres, delante de la sociedad, delante de nuestro entorno, delante de las personas que conviven con nosotros y que periódicamente cruzamos en la calle o nos relacionamos. Es decir, que el compromiso es que esa luz pueda beneficiar a quienes están a nuestro alrededor. Y dice, delante de los hombres, es decir, expuesto a que otros puedan ver esa luz. Para que vean, dice, para que vean. La luz generalmente, o la finalidad de la luz es permitirnos ver. Yo recuerdo, uno siempre tiene la idea de lo que es la oscuridad, ¿no? Y alguien dijo, es normal que un chico le tenga miedo a la oscuridad, pero es terrible que un adulto le tenga miedo a la luz. Porque la luz deja todo a las claras, ¿vio? Y a veces cuando somos chicos no queremos que apaguen la luz, ¿vio? Algunos chicos tienen algún problema porque tienen sueños feos, porque tienen alguna cosa que le quedó allí, algún temor, y entonces no apague la luz. Y entonces el papá y la mamá le dejan la luz prendida y cuando se duerme la apaga, ¿no? Pero es normal que un chico de pronto tenga fantasías o haya tenido alguna experiencia que le hace tener temor a la oscuridad. Pero qué terrible es cuando un adulto le tiene miedo a la luz, porque la luz deja en evidencia cómo andamos, quiénes somos, cómo nos movemos, qué actuaciones tenemos. Y eso es terrible. Y hay muchas personas que tienen temor a que se exponga su interior, a que se descubra aquello que está en el interior, aquellos secretos que tenemos en nuestro interior y que no queremos decirle a nadie. Y algunos dicen, yo solo se lo digo al Señor. Pero ¿sabe? La Biblia dice que habrá un día, habrá un momento cuando nada quedará oculto, aún los pensamientos y las intenciones del corazón quedarán delante del Señor a las claras y no tendremos excusa, no tendremos excusa. Hubo un año que fuimos de vacaciones a San Luis. Y fuimos a visitar una mina que está abandonada, en el tiempo, allá de muchos años atrás. Esa mina era explotada y los minerales de ahí extraídos eran llevados a Europa porque con eso hacían armas para los tiempos de la guerra. Y la mina esa, después, cuando pasó el tiempo de la guerra y los alemanes no explotaron más esa mina allí, vinieron los americanos, compraron también, tuvieron un tiempo donde extraían los minerales y luego quedó en abandono. Es decir, los distintos niveles de la mina quedaron bajo agua, se inundó y quedó solamente el primer nivel de la mina, que la utilizan como un lugar para turismo, para que la gente conozca. Y le digo que es una experiencia para vivirla, para pasarla, ¿no? Primero que llegar es bien difícil. El auto sufre para poder llegar allí,
porque es distante y uno cuando está en la mitad del camino piensa, ¿qué hago si pincho un neumático? ¿Cómo lo cambio si es todo arenoso? La verdad uno se hace muchas preguntas, ¿vio? Que no las comparte con los que van en el auto porque si no entramos en pánico. Cuando llegamos al lugar nos recibieron y comienza la excursión. Así que tenemos que colocarnos botas, capa, nos dan una linterna y comienza el primer tramo. El primer tramo todavía se ve la luz de afuera, ¿vio? Pero en la medida de que uno va ingresando, cae agua por las paredes que están perforadas donde colocaban la dinamita para poder hacer aquellos túneles. Y llega un momento donde uno va con la linterna allí tratando de iluminar las paredes del túnel aquel. Y entonces el guía comienza a explicar, ven que esto es rojizo porque acá tiene cobre y este otro color porque tiene otro mineral. Y comienza a explicarle algo muy lindo para aprender, ¿verdad? Pero en un momento del recorrido, uno comienza a sentir un fresco impresionante. Vio, afuera hacía calor, sol, y ahí adentro era como que estaba todo con aire acondicionado. Y entonces el guía pregunta, ¿alguno de ustedes sabe lo que es la oscuridad? Sí. ¿Cómo no voy a saber lo que es la oscuridad? Bueno, yo pensaba que sabía lo que era la oscuridad. Dijo, a la cuenta de 3, apaguen las linternas. Cuando se apagaron todas las linternas, ponía la mano adelante así y no se veía nada. Oscuridad absoluta, total. Le digo, es una experiencia que solamente cuando uno la vive puede entender lo que es eso. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, decíamos al principio. Ahora, querido hermano y hermana, la palabra del Señor dice que la luz que el Evangelio, que Cristo a través del conocimiento del Evangelio nos reveló acerca de la obra que Él vino a hacer a este mundo, que Juan en su Evangelio dice, la luz vino al mundo. Esa obra la entendemos únicamente a través de las Escrituras. Pero ahora dice la palabra del Señor que la luz vino a nosotros, nos permitió ver a Cristo y en Cristo ahora viviendo en nosotros nos transformamos en luminarias, nos transformamos en una luz que asentada sobre tinieblas puede alumbrar alrededor. Yo quiero imaginar que el asentamiento, decíamos que el asentamiento era un lugar donde se establece un grupo de personas. Y como la iglesia está establecida este día domingo en la mañana, aquí en este lugar, no puede faltar la luz. No puede faltar la luz, porque somos luz en el Señor. Ahora, mire usted el compromiso que tenemos, porque en primer lugar tenemos un compromiso con Dios que es así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Mostrando la obra de Cristo en nosotros. Mostrando un cambio, que ya no somos de las tinieblas, que ya no vivimos extraviados, que ya no vivimos dominados por el mundo de la oscuridad. Ahora vivimos en medio de la oscuridad, pero siendo luz y alumbrando y haciendo visible la obra del Señor a otras personas. ¿Por qué está la iglesia todavía sobre la tierra? ¿Por qué está la iglesia? El clamor que expresa
allí Juan en el Apocalipsis, al finalizar, sí ven, Señor. Esa es una expresión de la necesidad que tenemos de que el Señor venga por la iglesia, porque el mundo es hostil. Porque el mundo es un lugar de oscuridad. Porque el mundo no tiene ninguna relación con la luz. Y si somos luz, entonces solo tenemos que cumplir con nuestra función. Pero no podemos esperar nada de nuestro entorno, del mundo que nos rodea. Ahora, mire qué compromiso, hermano. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando dice hombre, está hablando de hombres, mujeres, seres humanos. Nuestra luz o la luz que el Señor obró en nosotros debe iluminar a todos alrededor. Pero dice, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cómo entonces se alumbrará o se iluminará? Por eso la necesidad de que la luz brille, que la luz esté en su mayor luminosidad. Que no se opaque, que no se apague, que no se extinga, sino que brille en toda su intensidad. Y dice que esa luz debe estar delante de otras personas para que vean. Para que vean. En la oscuridad no se puede ver. En la oscuridad uno anda a tientas. En la oscuridad no sabe de los peligros o de las circunstancias que puede haber alrededor. Uno no lo sabe, pero dice que nuestra luz debe alumbrar delante de la sociedad para que vean. Ahora, ¿para que vean qué? Y dice, para que vean vuestras buenas obras. Hermanos, somos luminares del mundo, nosotros alumbramos, pero sabe, el mundo nos está viendo cómo nosotros nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, qué pensamos, qué hacemos. Y eso es lo que de alguna manera trae que los ojos de las personas se puedan abrir a una realidad espiritual. Que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué sería buenas obras? Sería nuestra conducta, sería nuestro comportamiento, sería la manera como me conduzco en la vida, que a veces pensamos que nadie nos ve, pero dice el apóstol que somos carta leída. Por eso cuando un cristiano dice algo fuera de lugar o hace algo fuera de lugar, todo el mundo señala con el dedo, mirá, y es cristiano, y va a la iglesia, y lee la Biblia. Ahora, ¿por qué la gente dice eso? Porque en el cristiano que está lleno de luz o debe estar lleno de luz, se ven los pequeños detalles y los que no son pequeños también. Y entonces tenemos el compromiso y la responsabilidad de que la luz que el Señor puso en nosotros alumbre delante de otros y que lo vean a través de nuestro comportamiento. Qué triste cuando escuchamos y qué desanimante cuando escuchamos que un cristiano, y no digo alguien nuevito en el camino, pero alguien que tiene trayectoria y servicio en la obra del Señor y hasta a veces ministerios, y escuchamos de una mala actitud, de un mal comportamiento, de ocultar algunas cosas. Es deprimente, ¿verdad?
Me defraudó, decimos. Me defraudó. Pero no me defraudó a mí, defraudó al Señor. Cuando nosotros tenemos ese tipo de faltas en nuestra vida y tenemos comportamientos que no son conforme a lo que la Biblia enseña, estamos defraudando a Dios, nos estamos defraudando a nosotros mismos y estamos defraudando a la sociedad porque le estamos dando argumento para decir, nah. Decía, a mí el Señor me cambió. Decía, soy una nueva criatura. Entonces, hermanos, el compromiso que tenemos de alumbrar delante de todos los hombres tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver cómo actuamos, tiene que ver con nuestro ejemplo. Mire, el apóstol le dice a Tito, dándoles ejemplo de buena conducta, presentándote tú en todo como ejemplo. Es decir, tenés que ser luz presentándote delante de los demás como ejemplo, como modelo. Y eso sí que es un compromiso, ¿eh? ¿Quién puede decir, yo soy un modelo en el barrio? ¿Quién puede decir, yo soy un modelo en el trabajo? Yo soy un modelo en la facultad, en la escuela, no digo el jardín de infantes, porque bueno, el jardín de infantes son pequeñitos todavía, ¿eh? Pero ¿quién puede decir, yo soy un ejemplo? Compromiso. Sin embargo, el apóstol Pablo podía decirlo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, que la imitación del apóstol Pablo de la persona de Cristo era tan allegada, era tan minucioso la imitación, que si usted veía a Pablo, de alguna manera estaba viendo una reproducción del Señor. No era igual, obviamente no era igual, pero sí se asemejaba. Es como eso que alguna vez hemos leído de que un chico en el barrio estaba jugando con los amigos y alguien vino y le habló de Jesús. Y comenzó a decirle, Jesús es así, Jesús es así, Jesús es así, Jesús. ¡Ah! Dijo el nene, yo lo conozco. Ah, ¿sí? ¿Sos creyente? No, vive a la vuelta de mi casa, dice, porque había un vecino que tenía aquellas características que estaban describiendo a Cristo el Señor. Era un imitador del Señor y por lo tanto el nene pensó, es don Juan. Es don Juan, sí, tiene las mismas características. Es amable, es bueno, y todas aquellas características del Señor. Él pensó que era don Juan, que vivía en la cuadra de él, porque era un imitador de Cristo el Señor. Dándoles ejemplos de buenas obras, es decir, buenas acciones. Buenas acciones. En la enseñanza, le dice. ¿Sabe que lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, enseña? ¿Enseña bien o enseña mal? Cuando me enojo, ustedes no se enojan, ¿no? No. Yo solo me enojo yo. Pero cuando nos enojamos, no tenemos que perder el dominio propio. Jesús se enojó. ¿Se enojó o no se enojó? Se enojó varias veces, pero nunca perdió el dominio propio. Nunca hizo nada indebido. Nunca tuvo una actitud fuera de lugar, hermanos. Quiere decir que nosotros nos podemos enojar y nos enojamos. Y hay cosas que nos enojan, hermanos. Nos enojan. Pero te dice, Señor, y entonces no dejarnos llevar por la actitud que produce el enojo, sino llevarlo al Señor. Y cuando hablamos, cuando reaccionamos, debemos hacerlo
de acuerdo a la luz que hay en nosotros. Difícil, ¿no? Difícil. Porque el mundo es hostil, porque el mundo no nos entiende, porque no somos del mundo y por lo tanto el mundo no nos ama. Y está esperando cualquier cosita para lastimarnos, para herirnos, para ofendernos. ¿Y cómo actúa alguien frente a una ofensa? Algunos con mucha violencia, ¿no? Una palabra desencadena un trompazo en la nariz y sangre por todos lados, ¿no es cierto? Esa es la reacción del mundo, hermanos. Es la reacción de aquellas personas que no tienen una conducta centrada en la enseñanza de la Escritura. Y es cierto que cuando a usted le dicen algo, lo primero que viene acá es un calor y algunos dicen, me hierve la sangre, ¿no? Pero hay que aplacar esos ánimos, llevarlos a Cristo y en Cristo poder actuar de la manera correcta. Si no, no estaremos cumpliendo la función que el Señor nos encomendó. Mostrando, decíamos que en la enseñanza, en lo que estamos enseñando con nuestra vida, con nuestras acciones, pero también mostrando integridad. Y la palabra íntegro tiene algo que a mí me encanta. Si usted busca la definición, dice de una sola pieza, que no está unido, que no está mezclado. Inclusive hay uno que dice que no está soldado, porque cuando usted suelda dos pedazos de metal, posiblemente en la soldadura no se quiebre, pero se quiebra al lado de la soldadura, porque no hay no es una sola pieza. Cuando es una sola pieza es resistente, pero si está unido, soldado, pegado, entonces ya no tiene la misma característica, la misma condición. Dándoles ejemplo, presentándote como ejemplo, también dice en la seriedad con que nosotros nos manejamos en la vida. Mire, los argentinos nos gusta hacer chistes, nos gusta reírnos, nos gusta disfrutar de la vida. Pero que cuando decimos un chiste no sea ofensivo hacia alguien, ¿vio? Porque a veces uno quiere contar algo gracioso y resulta que no nos damos cuenta que justo estamos diciendo algo que lastima al que está escuchando. Con seriedad, con responsabilidad, con respeto, esa es la forma. Palabra sana e irreprochable, es decir, que nuestras palabras tienen que ser irreprochables. Nadie tiene que reprochar. Hermano, lo que dijiste, no, que nadie tenga motivos para reprocharnos en cuanto a lo que nosotros exponemos con nuestras palabras. En otras palabras, hermanos, ser luz en el mundo es reflejar en forma visible el Evangelio. Eso es, definitivamente, resumiéndolo, poder reflejar en forma visible el Evangelio. No hace falta que me pare en la plaza y empiece a predicar. Solo mi presencia, solo mis actitudes, solo mi accionar debe reflejar, debe mostrar lo que hay en mi interior. Porque dice para que vean, para que vean, para que vean. ¿Y qué ve el mundo en el cristiano? ¿Qué ve el vecino en mi vida? ¿Qué ve mi compañero, mi compañera de trabajo? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven en nosotros? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos. Pero dice algo más, para que vean y viendo
Y viendo, es decir, teniendo ahora la capacidad de distinguir lo que está delante, la diferencia entre las tinieblas y la luz, la diferencia entre el que vive en el pecado y el que vive en la comunión con el Señor, la diferencia entre el que se mueve de acuerdo a la voluntad de Dios y el que no. Cuando se abren los ojos y pueden ver la diferencia, y dice, y para que viendo glorifiquen a Dios. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad. El cristiano está en este mundo para cumplir una función que no solo se trata de vivir el evangelio y hacer la voluntad del Señor, sino poder enseñar a otros, mostrar a otros una realidad que puede transformar sus vidas, sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz, llevarlos al evangelio y pasarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz, con los resultados: uno condenación, el otro la vida eterna. Y para que ¿viendo qué? Viendo la vida del creyente, viendo la conducta del creyente, viendo el accionar, las reacciones. ¿Cómo reaccionamos frente a lo bueno? Y todos nos ponemos contentos. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bendición, hermano! ¿Y cómo reaccionamos cuando vienen las malas noticias y cuando vienen las situaciones adversas y cuando alguien nos lastima, nos ofende o nos agrede? ¿Cómo reaccionamos? Y para que viendo nuestra reacción glorifiquen a Dios. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? No reaccionó. Alguno dirá, es un tonto. Mira, se quedó callado, no le dijo nada. ¡Defendete!, dice el mundo, y nosotros decimos, a mí me defiende el Señor. Yo voy a hacer lo correcto. Porque en otro tiempo, decíamos al principio, éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y tenemos el compromiso, porque para que la luz alumbre necesita estar conectada a una fuente de energía. Y para que el creyente alumbre necesariamente tiene que estar conectado a Cristo el Señor para recibir la gracia, el poder, para recibir las virtudes necesarias para que reflejemos la luz de Cristo, porque en definitiva eso es: si Cristo vive en mí, tiene que estar visible a los ojos de quienes me rodean. Pero no solo el compromiso es con Dios, y por eso dice la palabra del Señor que necesitamos ser luz, sino que nuestro compromiso también es con la sociedad, porque por eso el Señor nos tiene todavía aquí, para que alumbremos en donde está la oscuridad, para que otros puedan ver en nosotros una vida nueva, una vida diferente, una vida que no tiene relación con todas aquellas cosas que pertenecen al reino de la oscuridad o al reino de las tinieblas o a todo aquello que se hace de noche. Para que no sea visto, sino que nosotros vivimos en la luz, sabiendo que todo lo que hacemos y decimos está expuesto a que lo vea todo el mundo. Y para que vean, y para que viendo glorifiquen a Dios, reconozcan a Dios, le den gloria al Señor. Ese es el compromiso, hermanos, que tenemos como cristianos, que el Señor nos llamó de las tinieblas, hizo una obra en nosotros, quitó el pecado de nosotros y vino a morar en nuestros corazones
para que podamos irradiar la luz de Cristo a otras personas y para que viendo glorifiquen, crean, reconozcan al Dios creador del cielo y de la tierra. Que nos ayude el Señor a poder cumplir con este compromiso. El compromiso primero de limpiarnos, de buscar la comunión profunda con el Señor para estar siempre conectados a Él, evitando y pidiéndole fuerzas al Señor para no dejarnos dominar por los impulsos naturales, por nuestras emociones, que no me superen mis emociones y actúe de la manera que deshonra al Señor, sino que pueda contar hasta 3 o hasta 10 o hasta 100, no sé cuánto, cada uno sabe cuál es el límite, y decir, Señor, ayúdame. Y entonces actuar de la manera correcta para que viendo glorifiquen al Señor, que nuestra vida glorifique al Señor, pero que quienes nos vean también tengan un motivo para glorificar al Señor, para creer y para reconocer la obra que Él hace en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Y en esta oración creo que a usted le pasa igual que a mí. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. A veces se torna fácil, pero no es todos los días igual, ¿vio? Y lo que superé con facilidad un día, al otro día no me resulta tan fácil superarlo, porque mi estado emocional cambió, porque no me levanté con el mismo ánimo, porque hubo algunas noticias que me aplacaron un poco y entonces necesito conectarme al Señor y decirle, Señor, que tu luz brille en mí y que yo pueda transmitirla, irradiarla para que todos glorifiquen tu nombre. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Querido Padre Celestial, nos acercamos nuevamente a ti en esta mañana, Señor. Esta palabra, Señor, revuelve allí en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestras emociones, Señor. Allí, Señor, esta palabra penetra hasta lo profundo y nos lleva a una reflexión, a una meditación, Señor, acerca de cómo estoy frente a ti, cómo estoy frente a tu palabra. Y de acuerdo a la revelación que tú nos has dado, Señor, de esa palabra, que tanto me estoy acercando a tu perfecta voluntad, o cuánto me falta mejorar, perfeccionar, renunciar en muchos casos a cosas que me llevan a opacar la luz que debe brillar permanentemente para que tu nombre sea glorificado no solo por mi vida, sino a través de mi vida, y que otros puedan conocerte a ti y glorificar tu nombre, por esa transformación, por ese cambio que tú produces, Señor, al quitar el pecado de nosotros y al darnos la oportunidad, Señor, de no vivir más dominados por aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de oscuridad, con el mundo de las tinieblas. Señor, gracias por esa luz que tú trajiste con tu llegada a este mundo, Señor. Esa luz que alumbró a todos los hombres, que alumbra a todos los hombres y que nos alumbró a nosotros, que me alumbró a mí, que alumbró a mi hermano y a mi hermana. Y ahora no estamos
ciegos, ahora no estamos en oscuridad, ahora no estamos a tienta, ahora no andamos, Señor, sin saber lo que está delante de nosotros. Ahora, Señor, podemos ver porque tu luz alumbra y deja todas las cosas claras delante de nosotros. Nos das la capacidad de identificar lo bueno y lo malo, de clasificar lo que edifica y lo que no edifica, de poder, Señor, determinar lo que conviene y lo que no conviene y tener la capacidad de decidir frente a lo que me conviene y evitar lo que no me conviene. Hacer oídos sordos a aquellas cosas que no son buenas, que no me edifican, que no me ayudan, que opacan la luz que hay en mí, Señor, y poder acercarme a ti para que la luz cada vez tenga más intensidad y pueda cumplir el propósito y alumbrar en el ámbito donde tú me quieras colocar, Señor. Así como tú, Jesús, en los días de tu ministerio fuiste una luz. Los religiosos de tu tiempo se ofendían porque tu luz descubría, Señor, aquel egoísmo y aquellas actitudes de superioridad que ellos tenían por el solo hecho que tenían una religión o que tenían un conocimiento de las Escrituras, Señor. Pero tú les alumbraste y ellos pudieron ver que su interior no estaba acorde a lo que ellos conocían o a lo que ellos creían. Por eso, Señor, nunca permitas que le tengamos miedo a la luz, sino que podamos exponernos frente a la luz para que si hay algo que todavía necesitamos corregir, lo podamos corregir con tu ayuda y sacar aquellas cosas que nos van a impedir que otros vean y viéndote glorifiquen. Bendícenos, ayúdanos. Sabemos que por nosotros mismos es muy difícil, Señor. Por eso has dejado tu Santo Espíritu, el cual has hecho morar en nuestros corazones para que nos ayude, para que nos recuerde tus palabras, Señor, para que nos dé la fuerza, para que nos motive, nos estimule, Señor, a fin de poder lograr el propósito y ser luz y que otros vean y que viendo puedan glorificar también con nosotros tu nombre que es santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.